La pregunta ¿quién soy yo? Ha sido el núcleo de debates filosóficos, religiosos y científicos desde tiempos inmemoriales. Este interrogante no se limita a la mera identificación de un nombre o un conjunto de rasgos físicos, es un desafío a la esencia misma de la existencia. ¿Podemos definirnos a partir de una narrativa impuesta por la sociedad, o existe una verdad subyacente que trasciende el flujo incesante de pensamientos, emociones y memorias? En este análisis, nos adentraremos en el laberinto del yo explorándolo como construcción narrativa, como ilusión de continuidad y como fenómeno disoluble que, al trascenderse, podría revelar una dimensión más universal de la conciencia. Este viaje se enriquecerá con las aportaciones de figuras como Descartes, Hume, Nietzsche, Sartre, y se complementará con las visiones místicas orientales del budismo y el Advaita Vedanta, entre otros. La intención es invitar al espectador a cuestionar la certeza sobre su propia identidad, a ver más allá del velo de lo aparente y a explorar la posibilidad de una existencia que, en su esencia, es inabarcable por las definiciones convencionales. La pregunta ¿quién soy yo? Ha sido el núcleo de debates filosóficos, religiosos y científicos desde tiempos inmemoriales. Este interrogante no se limita a la mera identificación de un nombre o un conjunto de rasgos físicos, es un desafío a la esencia misma de la existencia. ¿Podemos definirnos a partir de una narrativa impuesta por la sociedad, o existe una verdad subyacente que trasciende el flujo incesante de pensamientos, emociones y memorias? En este análisis, nos adentraremos en el laberinto del yo explorándolo como construcción narrativa, como ilusión de continuidad y como fenómeno disoluble que, al trascenderse, podría revelar una dimensión más universal de la conciencia. Este viaje se enriquecerá con las aportaciones de figuras como Descartes, Hume, Nietzsche, Sartre, y se complementará con las visiones místicas orientales del budismo y el Advaita Vedanta, entre otros. La intención es invitar al espectador a cuestionar la certeza sobre su propia identidad, a ver más allá del velo de lo aparente y a explorar la posibilidad de una existencia que, en su esencia, es inabarcable por las definiciones convencionales. ¿Quién es el observador detrás de cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia? René Descartes ofreció el punto de partida con su aforismo cogito, ergo sum, pienso, luego existo, sugiriendo que el acto de pensar es la evidencia irrefutable de nuestra existencia. Sin embargo, esta afirmación plantea un interrogante aún mayor: ¿quién es el sujeto que piensa? La teoría contemporánea, sustentada por filósofos como Thomas Metzinger, propone que lo que experimentamos como yo es en realidad un modelo interno generado por nuestro cerebro para organizar y dar sentido a la avalancha de información sensorial y emocional. Este modelo, aunque funcional, es una representación, una interfaz, y no la entidad en sí misma. La conciencia, en este marco, se revela como un fenómeno emergente, una red compleja de procesos que no reside en un yo singular, sino que es el producto de la interacción de múltiples sistemas neuronales. Esta perspectiva cobra aún más fuerza cuando se consideran los experimentos en neurociencia que muestran cómo nuestras decisiones surgen de procesos cerebrales inconscientes antes de alcanzar la conciencia. ¿Qué implica que el yo sea simplemente el resultado de estos procesos? Podríamos estar equivocados al atribuir a un ente aislado la responsabilidad de nuestras acciones, cuando en realidad somos el producto de un entramado complejo de impulsos, reacciones y conexiones neuronales. Las tradiciones místicas orientales, en particular el Advaita Vedanta, sostienen que la verdadera esencia del ser no reside en la identidad individual, sino en una conciencia universal que se manifiesta en cada forma. Desde esta óptica, el yo personal es una proyección, una sombra que oculta la unidad esencial de la existencia. Así, la experiencia de ser uno mismo se convierte en una oportunidad para desvelar la ilusión y adentrarse en la vastedad de una realidad indivisible. Capítulo 4. La disolución del yo, hacia una libertad sin identidad. Si aceptamos la noción de que el yo es una construcción narrativa y una ilusión de continuidad, surge la pregunta final y quizás la más radical: ¿qué ocurre cuando permitimos que esta construcción se disuelva? Diversas tradiciones espirituales y prácticas contemplativas han postulado que la verdadera liberación radica en trascender las barreras del ego, en disolver el yo para experimentar una unidad más profunda con el universo. El budismo, en su búsqueda del nirvana, enseña que el sufrimiento nace del apego a un yo rígido y permanente.
Al abandonar esta identificación, se abre la posibilidad de experimentar una existencia sin las limitaciones del ego, en la que la dualidad entre el sujeto y el objeto se desvanece. La meditación profunda y otras prácticas contemplativas han demostrado, tanto en relatos anecdóticos como en estudios científicos, que la disolución del ego puede conducir a estados de conciencia en los que se percibe una conexión directa con la totalidad. Las experiencias inducidas por estados alterados de conciencia, ya sean a través de técnicas de meditación o de sustancias psicodélicas, ofrecen un vislumbre de lo que podría significar vivir sin la constante identificación con un yo. En esos momentos, el individuo describe la sensación de ser uno con el universo, de ver la realidad sin el filtro del ego, de experimentar el ser sin límites. Sin embargo, esta disolución no es exenta de desafíos existenciales. La pérdida de una identidad definida puede generar un vacío, un temor a la pérdida de la individualidad. ¿Acaso es el ego solo un mecanismo de supervivencia que, aunque ilusorio, nos protege de la desintegración total? Esta paradoja nos invita a considerar que la liberación no implica la aniquilación del ser, sino la reintegración en una conciencia más amplia, en la que la identidad personal se reinterpreta como parte de un todo indivisible. La disolución del yo podría, en última instancia, ser el camino hacia una libertad existencial genuina, en la que la pregunta ¿quién soy yo?, se transforma en ¿cómo puedo ser?, en lugar de aferrarse a una imagen fija y limitante. Capítulo 5. El yo y su relación con la sociedad. La identidad individual no se desarrolla en aislamiento, está intrínsecamente ligada al contexto social en el que existimos. Nuestra autopercepción y sentido del yo se moldean a través de interacciones con otros y las estructuras culturales que nos rodean. El filósofo Charles Taylor introduce la noción de individuo holista para describir cómo la identidad personal se forma en diálogo con la comunidad. Según Taylor, no podemos entendernos plenamente sin reconocer la influencia de los valores, tradiciones y prácticas de nuestra sociedad. Este enfoque destaca que el yo es, en esencia, un ser relacional, cuya identidad se configura mediante conexiones con los demás. Martin Buber, en su obra Yo y tú, distingue entre dos tipos de relaciones: la relación yo-ello, donde interactuamos con el mundo y las personas de manera utilitaria, y la relación yo-tú, que implica una conexión genuina y auténtica con el otro. Buber argumenta que es en estas relaciones auténticas donde el yo se realiza plenamente, enfatizando la importancia del encuentro y el diálogo en la formación de la identidad. Además, la sociedad influye en la construcción del yo a través de normas, roles y expectativas. La internalización de estas estructuras sociales puede tanto enriquecer como limitar nuestra identidad. Por ejemplo, las expectativas de género, clase social o cultura pueden moldear nuestras percepciones y comportamientos, afectando cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos desarrollamos. Capítulo 6. Transformación y evolución del yo. El yo no es una entidad estática, está en constante evolución y transformación a lo largo de la vida. Diversos factores, como experiencias personales, relaciones significativas y cambios en el entorno, contribuyen a esta dinámica de cambio. La filosofía existencialista, representada por pensadores como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, sostiene que el yo se define a través de las elecciones y acciones que realizamos. Según esta perspectiva, estamos condenados a ser libres, lo que implica que debemos asumir la responsabilidad de construir nuestra propia identidad en un mundo sin significados predefinidos. Por otro lado, las tradiciones espirituales, como el budismo, enseñan que el apego a un yo fijo es una fuente de sufrimiento. La práctica de la meditación y la atención plena busca disolver las construcciones rígidas del ego, permitiendo una comprensión más fluida y compasiva de uno mismo y del mundo. La psicología contemporánea también reconoce la capacidad del yo para transformarse. Conceptos como la resiliencia y el crecimiento postraumático ilustran cómo las personas pueden reconstruir y redefinir su identidad después de experiencias adversas, emergiendo más fuertes y con una comprensión más profunda de sí mismas. Podríamos ir concluyendo este tema asumiendo que la cuestión, ¿quién soy yo?, nos confronta con la complejidad y la paradoja de la identidad.
Hemos explorado el yo como una construcción narrativa impuesta por la sociedad y la cultura, como una ilusión de continuidad en medio de transformaciones biológicas y psicológicas, y como un fenómeno emergente de la actividad cerebral, cuya verdadera esencia podría residir en una conciencia universal. Cada perspectiva, desde la filosofía occidental con sus críticos y existencialistas hasta las enseñanzas orientales que abogan por la disolución del ego, nos invita a cuestionar la estabilidad y la veracidad de la identidad tal como la conocemos. En este recorrido, lo que se vuelve ineludible es que la identidad es un proceso dinámico, un devenir que se renueva constantemente y que, al mismo tiempo, nos permite experimentar el misterio de ser. La pregunta ¿quién soy yo? No tiene una respuesta definitiva, en cambio, es una invitación perpetua a la reflexión, a la transformación y a la apertura hacia una existencia que puede trascender los límites del ego. Quizás, al final del camino, la verdadera libertad radique en aceptar la incertidumbre, en permitir que el yo se disuelva para revelar una verdad más amplia y universal. La esencia del ser es, en última instancia, un continuo proceso de devenir, sin ataduras ni definiciones fijas, en el que cada instante es una oportunidad para reinventarnos y para descubrir que, en la vastedad del universo, la identidad es tan efímera como la luz de un amanecer.